Transgénicos. La tecnología del ADN recombinante ha permitido obtener organismos transgénicos desde bacterias, hongos, plantas hasta animales. El primer transgénico creado fue una cepa de la bacteria Escherichia coli, a cuyo ADN se le insertó el gen que codifica la síntesis de la hormona somatostatina, que es un polipéptido de mamífero de solo 14 aminoácidos. Posteriormente, otras cepas de dicha bacteria se transformaron en cepas transgénicas para la obtención de insulina y de la hormona somatotropina, que hoy en día se obtienen industrialmente mediante fermentación con estos microorganismos transgénicos. En la siguiente tabla se enlistan otras proteínas terapéuticas producidas mediante bacterias transgénicas que ayudarán enormemente en el tratamiento de enfermedades. Se trata de proteínas humanas imposibles de obtener mediante procesos químicos, puesto que son producidas por tejidos vivos, por lo que actualmente se dispone de ellas como medicamentos para tratar enfermedades como puede ser esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso por la que se pierde la mielina de los nervios, lo que provoca invalidez; la anemia, que es la falta de hemoglobina que provoca desnutrición; leucemia, que es el cáncer de la sangre; melanoma, que es un tumor pigmentado en la piel; fibrosis quística, que es la cicatrización y formación de quistes dentro del páncreas, pulmones o tubo digestivo; la diabetes es la insuficiencia en la producción de insulina; las infecciones con el virus del papiloma humano, que puede provocar cáncer cervicouterino, cáncer oral, cáncer de ano, vejiga y pene; el hepatitis, que es la inflamación del hígado por infecciones bacterianas o virales. Las justificaciones propuestas para que se continúe con el mejoramiento de las técnicas de obtención de plantas transgénicas pueden ser: 1. Elevar la productividad de los cultivos aumentando el tamaño de los frutos y la resistencia a plagas, enfermedades, herbicidas, sequías, suelos salinos, heladas, etc. 2. Incrementar la calidad del producto mejorando su contenido nutricional o retrasando la maduración de los frutos para alargar la vida de almacenamiento. En la siguiente tabla mostramos algunos ejemplos de plantas transgénicas. Las primeras plantas transgénicas se obtuvieron a comienzos de la década de 1980 por grupos diferentes de investigadores pertenecientes a: 1. La Rijksuniversiteit en Gante, Bélgica; 2. La empresa Monsanto en San Luis, Missouri; y 3. La Universidad de Wisconsin, los cuales anunciaron por separado en el año de 1983 que habían insertado genes bacterianos en plantas, o sea, que se habían obtenido las primeras plantas transgénicas. A partir de este momento, la investigación continuó con miras a lograr cultivos comerciales de estas plantas, y en el año de 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento modificado genéticamente, que era una variedad de tomate cuyos frutos tardan más en ablandarse. En la siguiente tabla se muestra la superficie global en hectáreas ocupada por cultivos transgénicos del año 2000 al 2004 en diversos países. Para el caso del maíz transgénico, México estableció en 1998 una moratoria con el fin de proteger los ricos recursos genéticos de razas criollas y parientes silvestres del maíz. Aunque México importa anualmente una gran cantidad de maíz de Estados Unidos, del cual un gran porcentaje es transgénico, está prohibida la siembra de semilla genéticamente modificada en el país, debido a que el polen del maíz transgénico pudiera contaminar el maíz criollo, hibridarse con él y generar descendencia en la que solo la mitad del genoma de las variedades autóctonas se conservaría, y así con cada generación el genoma se iría reduciendo a la mitad hasta mezclarse totalmente con el maíz transgénico y con ello desaparecer como especie autóctona de maíz mexicano. Animales transgénicos. La inserción exitosa de genes en los vegetales dio la pauta para la experimentación con animales. Descubrimientos paralelos a la investigación de los transgénicos mostraron que las células de un embrión temprano de ratón en la etapa de blastocisto pueden ser cultivadas in vitro sin que ocurra su diferenciación, es decir, sin que formen tejidos diferentes. A estas células se les llamó totipotentes, células madre o células troncales, y se encontró que si se colocan en un blastocisto son capaces de diferenciarse para formar tejidos normales del organismo al que fueron trasplantadas. Estas células son las que se han usado para introducir genes por el método de transfección, dado que como son embrionarias
pueden transmitir su genoma a todas las células del animal. Otra técnica para obtener animales transgénicos es la que Gordon Ruddle y colaboradores aplicaron hacia el 1980 en ratones, la microinyección, la cual consiste en la inserción de genes extraños en óvulos fecundados. Una muy baja proporción de estos genes son capaces, por azar, de incorporarse al ADN del óvulo y de estos algunos se expresan. Estos hallazgos hicieron ver a los animales como fábricas potenciales de proteínas de uso medicinal, en lugar de los costosos bioreactores en los que se cultivan las bacterias transgénicas utilizadas para estos fines, por lo cual se pensó en insertar genes en células que produzcan una secreción abundante, como la leche. Así, los genetistas se enfocaron a lograr la inserción de genes en el cigoto que codifican proteínas humanas y fusionar estos con el que codifica una proteína de la leche para permitir que el gen de interés se exprese específicamente en la glándula mamaria del animal transgénico y que su producto proteico se secrete en la leche, de tal manera que la fisiología y desarrollo del animal no sean alterados. Esta aplicación de la biotecnología se denomina en inglés molecular farming y consiste en tratar a los animales como fábricas de moléculas. En la actualidad se han creado varios animales transgénicos, como son las vacas, cerdos, ovejas y cabras, que generan a través de sus ubres diversas proteínas como lisozima. Esta rompe paredes bacterianas, ayuda contra las infecciones. La lactoferrina, que es una antibacteriana y antifúngica. La hormona de crecimiento, que es para tratar enanismo hipoficiario. La insulina, para tratar diabetes. La alfa-antitripsina es utilizada para tratar a pacientes de enfisema hereditario. El factor 9 de coagulación de la sangre, esto para tratar la hemofilia B. El activador tisular de plasminógeno, que es para disolver coágulos, etc. O en el caso de gallinas, a través de sus huevos, todo lo cual condujo al establecimiento de las primeras granjas farmacéuticas por compañías biotecnologías. Receptores unidos a proteínas G y sus segundos mensajeros. Los receptores unidos a proteínas G se denominan así porque interactúan en un conjunto con las proteínas G, miembros de la familia GPCR, que son los receptores unidos a proteínas G, o bien también se conocen como receptores transmembranas de 7 dominios, porque contienen 7 hélices transmembrana, y en conjunto regulan un espectro extraordinario de procesos celulares. Constituyen la superfamilia individual más grande de proteínas codificadas por el genoma animal. Entre los ligandos naturales que se unen con GPCR figura un grupo diverso de hormonas tanto en plantas como en animales, neurotransmisores, odorantes y saborizantes. En el cuadro se presenta una lista de los ligandos que operan mediante esta vía y los efectores a través de los cuales actúan. Traducción de la señal por receptores unidos a proteínas G. Los receptores acoplados a la proteína G poseen normalmente la siguiente topología. Su terminación amino aparece fuera de la célula. Las 7 hélices alfa que atraviesan la membrana plasmática están unidas por asas, bucles, de longitud variable y la terminación carboxilo aparece en el interior de la célula. Se han identificado 3 bucles en el exterior de la célula que en conjunto forman el depósito de unión con ligando cuya estructura varía en diferentes receptores unidos a proteína G. La rodopsina tiene una estructura extraordinariamente estable en cuanto a GPCR y ello se debe al hecho de que su ligando, un grupo de retinal, está unido permanentemente a la proteína y la molécula proteínica existe únicamente con una sola conformación inactiva en caso de no haber estímulo. Desde el 2007 aparecieron numerosas estructuras cristalinas de GPCR. En una mayor parte tales estructuras indicaron que estaba en estado inactivo, pero se han descrito las estructuras de versiones modificadas de tales receptores en estado activo. La estructura cristalina radiográfica de GPCR activo por su proteína G unida. Esta última es sensibilizada por las interacciones no covalentes entre la hélice alfa transmembrana, lo cual hace que el receptor asuma una conformación activa. Esto requiere de rotación y corrimiento de las hélices alfa transmembrana, unas respecto a otras. Dado que están unidas a las asas citoplásmicas, la rotación o el desplazamiento de estas hélices alfa transmembranas, unas respecto a otras, causan cambios en la conformación de las asas citoplasmáticas. Esto a su vez ocasiona aumento de la afinidad del receptor por una proteína G, que está presente en la superficie citoplasmática de la membrana plasmática.
Como consecuencia, el receptor unido por el ligando forma un complejo receptor-proteína G. La interacción con el receptor induce un cambio en la conformación de la subunidad alfa de una proteína G, con la que se libera difosfato de guanosinas y luego se une a la molécula de GTP. Proteínas G. Las proteínas G heterotriméricas se conocen como proteínas G porque se unen con nucleótidos de guanina. Se describen como heterotriméricas porque poseen 3 subunidades polipépticas diferentes llamadas alfa, beta y gamma. Se mantienen en la membrana plasmática mediante cadenas de lípidos que se unen en forma covalente con las subunidades. El sitio para la unión con un nucleótido de guanina se encuentra en la subunidad G-alfa. La sustitución de GDP por GTP después de la interacción con un GPCR activado causa un cambio en la conformación de la subunidad G-alfa. En su conformación unida con GTP, la subunidad G-alfa presenta una baja afinidad por G-beta-gamma', por lo que se disocia del complejo. Cada subunidad G-alfa separada está libre para activar una proteína efectora como la adenilciclasa. En este caso, la activación del efector conduce a la producción del segundo mensajero, AMP, monofosfato de adenosina cíclico. Se dice que una proteína G está encendida o activada cuando su subunidad está unida a GTP. Las subunidades G-alfa pueden desactivarse a sí mismas por hidrólisis de GTP o GDP y fosfato inorgánico. Esto da por resultado un cambio conformacional que causa un incremento en la afinidad por el efector y un aumento en la afinidad por la subunidad gamma. Después de la hidrólisis del GTP, la subunidad G-alfa se disocia del efector y se vuelve a unir a la subunidad beta-gamma para volver a formar la proteína G heterotrimérica inactiva. Se encienden mediante la interacción con un receptor activado y se apagan con la hidrólisis del GTP unido después de cierto tiempo. Las proteínas G heterotriméricas poseen 4 formas: GS', GQ', GI y G12 tercios. Esta clasificación se basa en las subunidades G-alfa y los efectores con las que se unen. Terminación de la respuesta. La unión con ligandos conduce a la activación del receptor. Los receptores activados encienden la proteína G y estas a su vez a los efectores. Para prevenir la estimulación excesiva es necesario que se bloqueen los receptores para que no continúen con la activación de las proteínas G. Para recuperar la sensibilidad, el receptor y la proteína G deben de regresar a su estado inactivo. La desensibilización, proceso que bloquea a los receptores activos para que suspendan la activación adicional de las proteínas G, ocurre en 2 pasos. En el primero, el dominio citoplasmático del GPCR activado se fosforila por activación de un tipo específico de sinasa, la sinasa del receptor unido a proteína G. La fosforilación de GPCR establece las bases para el segundo paso, que es la unión de proteínas llamadas arrestinas. Las arrestinas constituyen un pequeño grupo de proteínas que se unen con los GPCR y compiten por la unión de las proteínas G heterotriméricas. Como consecuencia, la unión de arrestina previene la activación adicional de una proteína G. Las arrestinas pueden describirse como centros proteínicos porque pueden unirse a muy diversas proteínas que intervienen en los procesos intracelulares. La interacción entre la arrestina liganda y las depresiones revestidas de clatrina inducen a la captación de GPCR fosforilados al interior de la célula por medio de endocitosis. En algunos casos, los receptores transcurren por la vía endocítica al interior del endosoma, en la que las moléculas de arrestina acompañantes actúan como una estructura de andamiaje para el ensamblaje de complejos de señalización citoplasmática. Las señales transmitidas desde los endosomas poseen diferentes propiedades y funciones fisiológicas en comparación de las que nacen de las membranas plasmáticas. Como una segunda culminación, los receptores internalizados pueden pasar de los endosomas a los lisosomas, sitios en los que se degradan. Si los receptores son degradados, pierden la sensibilidad para el ligando en cuestión. Por último, los GPCR ligandos a arrestina pueden ser desfosforilados y devueltos a la membrana plasmática, situación conocida como resensibilización. La terminación de la reacción se acelera por los reguladores de la señalización de proteína G. Trastornos relacionados con los receptores unidos a proteína G. A continuación se muestra un cuadro relacionado con los trastornos. Regulación de las concentraciones de glucosa sanguínea.
Todos los tipos de células del cuerpo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Se oxida a CO2 y H2O por hidrólisis en el ciclo del ácido tricarboxílico, lo cual brinda a las células el ATP que puede emplearse para impulsar las reacciones que requieren energía. El exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno, un polímero grande y ramificado que consta de monómeros de glucosa unidos por enlaces glucosídicos. La hormona glucagón es producida por las células alfa del páncreas en respuesta a concentraciones bajas de glucosa en sangre, el cual estimula la degradación del glucógeno y libera la glucosa en el torrente sanguíneo. La hormona insulina es producida por las células beta del páncreas en respuesta a altas concentraciones de glucosa y estimula la captación de esta y su almacenamiento como glucógeno. Por último, la adrenalina se produce en las glándulas suprarrenales en situaciones de estrés. Incrementa las concentraciones sanguíneas de glucosa para proporcionar al organismo la energía extra necesaria para enfrentar la situación de estrés en un momento dado. La insulina actúa a través de la proteína tirosina sinasa receptora. Tanto el glucagón como la adrenalina actúan al unirse a GPCR. El glucagón es una proteína pequeña formada por 29 aminoácidos, mientras que la adrenalina es una molécula pequeña derivada de la tirosina. No tienen nada en común, pero ambas se unen al GPCR y estimulan la degradación del glucógeno a 1-fosfato de glucosa. Por lo tanto, dos estímulos diferentes inducen a la misma reacción en una misma célula blanca. Movilización de la glucosa. Ejemplos de una reacción inducida por CECAM. El CECAM se sintetiza por acciones de la adenilciclasa, una proteína integral de la membrana cuyo dominio catalítico se encuentra en la superficie interna de la membrana plasmática. El primer paso en esta cascada de reacciones tiene lugar cuando la hormona se une con un receptor, lo cual activa la subunidad G-alfa-S', que promueve un efector de adenilciclasa. Una vez formadas las moléculas, se difunden en el citoplasma donde se unen con un sitio alostérico en una subunidad reguladora de una proteína sinasa dependiente de CECAM. La pKa, formado por dos subunidades reguladoras R y dos catalíticas C, en condiciones normales las subunidades reguladoras inhiben la actividad catalítica de la enzima. La fosforilización del glucógeno sintetasa inhibe su actividad catalítica, con lo que se impide la conversión de glucosa en glucógeno. La fosforilización de la fosforilasa sinasa activa la enzima para que catalice la transferencia entre grupos fosfatos a las moléculas de glucógeno fosforilasa. El 1-fosfato de glucosa que se forma en las reacciones se convierte en glucosa, la cual se difunde al torrente sanguíneo y así llega a otros tejidos del cuerpo. Amplificación de las señales. La unión de una sola molécula de hormona con la superficie celular puede activar varias moléculas de la adenilciclasa. Da origen a una gran cantidad de mensajeros CEAM en un periodo corto de tiempo. La producción de un segundo mensajero representa un mecanismo para amplificar de manera considerable la señal emitida por el mensaje original. Por lo tanto, lo que inicia como un estímulo apenas perceptible en la superficie celular, pronto se transforma en una movilización mayor de glucosa dentro de la célula. La función de los GPCR en la percepción sensitiva. La capacidad de los seres humanos para ver, percibir sabores y olores depende de una buena medida de los GPCR. La rodopsina es la proteína sensible a la que presenta en los bastones de la retina, que son las células fosforeceptoras que responden a la baja intensidad de luz y proporcionan las imágenes de blanco y negro del ambiente por la noche o en una habitación oscura. El sentido del olfato depende de los impulsos nerviosos transmitidos por las neuronas olfatorias desde el epitelio que recubre la parte superior de la cavidad nasal hasta el bulbo olfatorio que se localiza en la base del cerebro. Los receptores olfatorios de los mamíferos fueron identificados por primera vez en 1991 por Linda Buck y Richard Axel de Columbia University. Cada neurona olfatoria expresa un solo alelo de uno de los cientos de receptores olfatorios diferentes codificados en el genoma y por consiguiente solo es capaz de reaccionar a una o unas cuantas sustancias relacionadas. Las mutaciones es un gen específico que codifica un receptor oloroso particular pueden hacer que la persona sea incapaz de detectar un olor de sustancia química precisa en el entorno que percibieran otros miembros de la población. El sabor umami agradable, según se piensa que es un producto de la evolución como mecanismo que impulsara a los mamíferos a buscar alimentos abundantes de proteínas. Estos iones pasan a través de la membrana plasmática de células receptoras por medio de los conductos de sodio o hidrógeno respectivamente. Los receptores gustativos se unen a muy diversos compuestos como sean alcaloides o cianuros vegetales que inducen a un sabor amargo de la boca.
A diferencia de ello, el alimento que genera un sabor dulce posiblemente es el que contiene carbohidratos o abundantes calorías. Los humanos poseen solo un receptor de alta afinidad de un sabor dulce. Esta información combinada de las neuronas olfatorias y gustativas es la que proporciona el rico sentido del gusto.